Parte de lo que he venido escuchando estos días, pues ya sabes, ¿no? Después de las elecciones, los que ganaron, los que perdieron, los que hicimos comentarios y hoy tenemos que estar escuchando a los que dicen algo diferente, ¿verdad? Inclusive escuchar a los que esperan que nos vaya tan mal como país para poder demostrar que tenían la razón. También esos, hay varios de esos por ahí. Y sobre todo estoy hablando de gente cristiana, ¿no? Pero algo que me llamaba la atención es que la mayoría, no solo los que votaron por él, los que ganaron, sino también los que no, están conscientes o estamos conscientes de que los tiempos están poniéndose más difíciles. Y claro está, en este mes en lo particular, el mes del orgullo de la gente con preferencias sexuales no homosexuales o no heterosexuales, ¿no? Se va poniendo pues el ambiente más ríspido en cada ocasión. Comentarios como ahora lo raro es que alguien no quiera estar de acuerdo con esto, ¿no? Y pongo un ejemplo que aunque es tonto, pues vale la pena señalarlo porque tiene ya algunos cientos de miles de links, y es el jugador de fútbol Ronaldo, el CR7, creo que sí, este, que están ahora jugando la Eurocopa y la FIFA impuso que todos los capitanes trajeran en su brazalete este que les ponen en el hombro de capitán, pero lo trajeran con los colores del arco iris y él se negó a hacerlo. Es el único de todos los participantes que dijo no, no lo hago. Y ahora él es el raro y el ataque a su persona pues está siendo fuerte, tanto por la FIFA como por los equipos y, en fin, la gente del ámbito, ¿no? Y también leía sobre la escritora de Harry Potter. No es algo que a mí me llame mucho la atención, la saga, la novela, en fin, la historia, pero lo que leía es que Warner Bros. Pretende sacarla completamente de las próximas películas de la saga, porque ella se niega a aceptar que un hombre que se percibe mujer es una mujer. Y ella lo dijo claramente, un hombre que se cree mujer sigue siendo un hombre. Y entonces, de su propia obra, es decir, de la obra literaria, de la generación de este fenómeno llamado Harry Potter, ahora pretenden sacarla completamente porque no está de acuerdo con este rollo. Y recuerdo mucho una ilustración que escuché hace pues, muchos años, ¿verdad? Aquella de la rana o del sapo, creo que era rana, ¿verdad? Que la ponían en una olla con agua en la lumbre, ¿no? Y poco a poco se iba cociendo. Sin embargo, al ir poco a poco, pues la rana no saltaba, se quedaba ahí hasta que moría y realmente era pues cocida en agua, ¿no? Y se usaba esa ilustración para decirnos, y es que una mentira es tan sutil, o la fuerza de una mentira es la sutilidad con la que se diga, que podemos ir aceptando poco a poco, a poco, a poco, hasta que sin darnos cuenta, pues nos hacemos partícipes de algo en lo que no estamos de acuerdo. Creo que de alguna forma así le ha ido pasando al mundo, a las sociedades, a los mexicanos, ¿no? Que poco a poco fuimos aceptando bajar algunos estándares, quitar algunos principios y se va aceptando más y más. Hace unos días salió una noticia, no sé qué tan nueva sea, pero hablaba de el primer ministro de culto anglicano, no aquí en México, en Estados Unidos, pero anglicano, que se percibía como no binario y así fue ordenado, ¿no? Y parecía más una mujer que un hombre. Poco a poco se va diluyendo esto.
Y lo más terrible, digo yo, es que tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta de la persecución, de la opresión, de la lucha en contra del cristianismo, de tu persona, de la fe que nos es común. No nos hemos dado cuenta de cuánto se está atacando esto. Salmo 13, no, perdón, Salmo 11, dice, verso 1, yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas, huye para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. El Señor hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán el rostro del Señor. Cuando David escribía este salmo, se dice que estaba también en el tiempo de persecución, desde el Salmo 9 hasta el Salmo 15, 18. Se habla de ese periodo en el que él estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿verdad? Y viviendo como un fugitivo, sin las comodidades de un hogar, sin la seguridad de su propia vida, pues la idea era matarlo. Él escribe estos salmos y entre las cosas que valdría la pena considerar, yo diría que primero está el versículo 3. Ah, otra vez me equivoqué. El versículo 3, perdón. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué se puede hacer? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué vamos a hacer? Pero mi primera pregunta, antes de qué vamos a hacer, sería, y tal vez me gustaría escuchar a dos o tres de ustedes que me digan, ¿verdad? ¿Qué fundamentos tenemos? Fundamentos, convicciones, principios, valores que no podemos y no queremos renunciar a ellos. ¿Qué fundamentos tienes tú que podrías decir son inamovibles? ¿Sabes? Los fundamentos son exactamente lo que le dan base, pero también sentido a tu vida, dependiendo lo que cada uno de nosotros considere como algo que no voy a negociar. Por ejemplo, Ruth decía, es mi Señor y mi Salvador. Eso no lo voy a negociar, eso no lo voy a diluir, eso no lo voy a hacer menos, ¿no? O, como dice el pastor Juan Carlos, la creación es varón y hembra únicamente, no hay algo que negociar, no hay nada que aceptar de treinta y tantos géneros. Eso, ese fundamento, ese principio, es lo que le va a dar sentido a tu vida, dirección. Es lo que va a hacer que en un momento dado tu boca no se cierre y hables. La vida comienza desde la concepción, no hay otra manera de verlo. Y la libertad de creer, la libertad de manifestarse, las ideas, la libertad de asociarse o de reunirse, son cosas que no se pueden negociar, que no vamos a permitir que se negocien. Ok, ahora que yo puedo pensar, y obviamente tú también, ¿cuáles son tus fundamentos? Yo no sé si algún día te has sentado y los has escrito, pero yo soy una persona que piensa
que cuando algo lo escribo, es más fácil que lo pueda volver a pensar, a razonar, que lo pueda volver a considerar y, ¿por qué no, enriquecer en un momento dado? Que cuando solo es una idea en mi cabeza, no está mal, pero no sé si tu cabeza es como la mía, al rato se me olvida. Mientras que cuando lo escribo, ahí está. Y eso me permite inclusive poder compartirlo con otros, ¿verdad? Bueno, ahora que ya sé, ahora que tú sabes cuáles son tus fundamentos y los que no vas a cambiar, ahora viene la pregunta que hace el salmista. ¿Qué hará el justo? ¿Qué hará el justo? Porque un fundamento, un principio, un valor, es algo que no nos permite quedarnos ni quietos ni callados cuando está siendo trastocado. ¿Qué vamos a hacer? Si el mundo hoy está diciendo Dios no existe y a los jóvenes se les está enseñando y a los niños también a ser ateos y sobre todo contrario a las enseñanzas de la Escritura, ¿qué vamos a hacer? Porque podemos encerrarnos en un pequeño círculo. Sin duda alguna diríamos, vamos a orar, claro. Vamos a compartir el Evangelio, sin duda. Vamos a enseñarlo a quienes Dios nos ponga más cerca o muy cerca de nosotros, como por ejemplo grupos de niños que Ruth tiene. Genial. ¿Qué más vamos a hacer? Porque evidentemente lo que hemos hecho hasta hoy, y lo platicamos la semana pasada con Javier, ¿verdad? Con Javier Díaz, comentábamos, es que si lo que hasta hoy hemos hecho no está dando el fruto que hubiésemos deseado, fruto abundante, fruto permanente, algo tiene que cambiar. Y aquí sería exactamente igual. Me voy a ir al Salmo para comentar algunas cosas rápidamente. El salmista comienza diciendo, permítanme ahí, ahí está. Yo confío en la protección del Señor. Yo confío en la protección del Señor. Y creo que es uno de los fundamentos que él comenta o que él comparte en primera instancia. Yo confío en la protección del Señor. Tal vez como fundamento de lo que nos decía Ruth, ¿verdad? El Señor es Jesús es mi Señor y mi Salvador, o Dios es mi Señor y mi Salvador. Y entonces esto nos lleva por lo menos a tres cosas: a creerle, a confiar, a depender de Él. Yo confío en el Señor. El mundo puede estarme diciendo, la segunda parte del texto, ¿verdad? Así que, ¿por qué me dicen, vuela como una ave a las montañas, huye para ponerte a salvo? ¿Por qué voy a estar escuchando lo que el mundo dice que tengo que hacer si yo confío en la protección del Señor? Y este es un fundamento. David estaba pasando tiempos difíciles, tan difíciles que si lo agarraban, dijéramos, ¿verdad?, lo iban a matar, que tenía que huir y vivir de tal manera como un prófugo, siendo un rey ungido, vivía como un prófugo. Y después describe un poquito cuál es la circunstancia para él. Los malvados ponen las cuerdas en sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan sobre las sombras contra los de corazón recto. Y solo me voy a quedar en una frase: disparan desde las sombras. Estos ataques a la fe, estos ataques a los hombres y mujeres de Dios, estos ataques a lo que Dios creó, como por ejemplo, sí es cierto, creó un hombre y una mujer, y la masculinidad fue uno de los primeros ataques a lo que Dios hizo, y el día de hoy hemos llegado al punto de querer volver ¿cómo se llama?, a definir lo que es ser masculino. Les decía yo el domingo, estas frases nuevas de que es un constructo social la masculinidad y un desconstructo, ay, ya ni me sale la palabra, ¿eh? Pero un reconstructo, el poder decir, esta es la nueva masculinidad, masculinos que más parecen femeninos, pero bueno, ¿no? Es cierto, decía yo, el machismo no es obra de Dios, no es la voluntad de Dios, estamos completamente de acuerdo, pero tampoco esto que estamos viendo el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Al principio lo hicieron desde las sombras,
Hoy lo hacen abiertamente. No obstante, hay muchos ataques, como el ataque a la libertad de culto, a la libertad de creencia, que se hace desde lo oculto. Se habla de una agenda 2030, espero que algunos lo hayan leído por ahí, que puede ser solo una idea conspirativa, pero para quienes hemos leído un poquito, pensamos, tiene mucho de sentido, que se está manipulando a nivel mundial el destruir al cristianismo, al judaísmo, como religiones base para la sociedad occidental e implementar una religión que todo acepte, permíteme decirlo así, que sea inclusiva de todas las religiones, pero también de todas las maneras de pensar. Y si eso te da una idea de hacia dónde vamos, bueno, entonces esta idea de que disparan sus flechas desde la sombra tiene algún sentido y simplemente lo dejo ahí para considerar. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmorona, ¿qué harán los justos? Pues lo primero sería creer, confiar, depender de la protección de Dios. Y luego empieza a hablar de por qué confiar en esa protección, porque el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo, sigue siendo el Señor creador y sustentador de todas las cosas y sigue siendo todavía el soberano sobre todas las cosas de la creación y su voluntad agradable, perfecta, pero además absoluta. Ese es Dios. ¿Por qué confío en Él? Porque Él está en su santo templo y porque Él gobierna desde los cielos. Observa a cada uno y examina cada persona sobre la tierra. Ninguna persona, sea quien sea, está fuera de la observación, del ojo, de la voluntad, del conocimiento de Dios. Por eso yo confío en su protección. Y luego viene todavía esta idea de por qué confío en su protección, porque Él en su momento hará un juicio, hará llover carbones encendidos y azufres ardientes sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Nada de lo que sucede escapará de la amorosa voluntad y juicio justo de Dios. Y por último escribe, pero el Señor es justo, ama la justicia y los íntegros verán su rostro. ¿Qué nos queda entonces? Según este salmo, digo yo, el vivir confiadamente con una firme convicción de que lo que Dios ha dicho es cierto, es verdadero, es vigente, es presente. No estamos derrotados, pudiéramos estar caídos, no vencidos. No estamos derrotados, pudiéramos estar siendo perseguidos, pudiéramos estar siendo atacados desde la sombra o en el claro, pero todavía somos más que vencedores. No estamos vencidos, seguimos siendo la sal y la luz de la tierra. No estamos vencidos, seguimos siendo en las manos de Dios los portadores de la esperanza, los portadores de la vida, los portadores de nuevas oportunidades, los portadores de la palabra de gracia, de misericordia y de amor. No, no estamos vencidos, pero depende mucho la visión en tu vida de cómo afrontemos cada día las situaciones. No creo que vayan a quitarse las pruebas, ni las tribulaciones, ni los tiempos difíciles. Creo que seguirán, pero dentro de una voluntad de Dios con un propósito eterno, para que en nosotros se cumpla eso y seamos útiles en sus manos. Y queda una última razón de por qué confiar en Dios. Y esta razón es porque los íntegros, dice, verán su rostro. La versión PDT dice, los honestos serán sus amigos. Y la traducción del lenguaje actual dice, los honrados lo podrán ver cara a cara. Yo sé que hay mucho que platicar y cuando se habla de dar nuestra opinión, pues cada uno podríamos decir precisamente esto de lo que son nuestras convicciones o principios. Esos que hoy se los estamos transmitiendo a la iglesia, a nuestros hijos o nietos, los que lo tienen, ¿no? Esos modelos de vida que somos nosotros mismos, que hablamos, que vivimos, que nos ven decidir, que nos ven hacer
y que eso se queda en la vida de otros también. Hoy por hoy, creo yo que estamos en uno de los momentos más gloriosos porque somos considerados por Dios para pasar por todas estas situaciones, pero en todas ellas hay un propósito de Dios para sacarnos adelante. David no murió en la persecución. David era un rey ungido, perseguido, como nosotros somos la iglesia del Dios Altísimo, columna y baluarte de la verdad, perseguidos. Pero David en su momento llegó a reinar y a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que por ahí va la idea de Dios para nosotros como iglesia, para ser también la iglesia gloriosa y sin mancha por la cual Él venga, pero una iglesia conforme al corazón de Dios. Pues esta es la reflexión que para hoy tenía, amados hermanos. Yo espero que les pueda ser una bendición al considerar si los fundamentos son destruidos, ¿qué hará el justo? Oseas 4:6 decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero no era el conocimiento académico o teórico, era ese conocimiento que genera vida, que nos hace tener convicciones, que nos hace tener fundamentos. Isaías en su capítulo 5, creo que es el verso 13, dice, mi pueblo fue cautivo, fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Así es que estoy seguro que una de nuestras estrategias para hoy es el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y si este existe, ni somos destruidos, ni somos vencidos, ¿no? Ni seremos cautivos. Siempre seremos libres, siempre seremos vencedores y siempre saldremos adelante dentro de la voluntad de Dios en todas las cosas que Dios nos hace vivir para crecer, para madurar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra sea una palabra que nos dé ánimo y dirección, una palabra que también nos rete para no seguir, para seguir, Señor, adelante y para continuar con ánimo, con ahínco, con fervor, no solo predicando y haciendo discípulos, sino nosotros mismos, creciendo en la fe y en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias por esta mañana y en tus manos, Señor, ponemos este día, nuestro día. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.